Ya, vamos. Bienvenidos de nuevo a Gestión y Programación, segunda versión del ramo. O sea, no, segunda instancia del ramo, segundo módulo del ramo. La clase pasada tuvimos algunos conceptos básicos. Fue una clase más bien introductoria de algunos términos que ya deberían llegar a cuarto año de arquitectura y deberían manejar, ¿verdad? Vimos cuál era su industria, la industria AEC, Architecture, Engineering and Construction. Vimos qué es lo que era un software BIM, qué es lo que es la metodología BIM. No sé si han visto que ahora en la nueva malla ya no tienen CAD, ya no tienen gráfica digital, ahora tienen un ramo que se llama metodología BIM, porque BIM, Building Information Model, es una metodología, ¿verdad? Es una forma de trabajar, es darle al modelo que estamos trabajando información sobre la obra en sí, cosa de que no sea solamente un 3D o que solamente sea un set de planos, como podría ser en AutoCAD o en SketchUp, sino que nosotros tenemos nuestro proyecto de arquitectura en su morfología, en su forma aquí en 3D, además de tener un montón de información adentro. Como le decía un gallo que trabajaba conmigo, nosotros los arquitectos tenemos el Excel cargado aquí adentro, ¿ya? Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Eh, AEC, BIM, vimos que es lo que era el formato IFC, vimos que es lo que era el MEI, Manual de Entrega de Información, para que no confundan esas siglas. Empezamos a aprender un poco sobre qué es lo que eran las partidas de una obra, qué es lo que era la carta Gantt de una obra, qué es lo que son las especificaciones técnicas de un proyecto. Todo eso lo vamos a ir trabajando a lo largo del semestre, ¿ya? El día de hoy vamos a analizar, vamos a empezar a meternos un poco en los números de lo que es un modelo BIM. Vamos a hacer un conteo de materiales, ¿ya? Una cubicación. Si es que alguien no estuvo la clase pasada, cubicación significa entender cuántos materiales necesitamos para llevar a cabo el proyecto, para desarrollar nuestra obra de arquitectura, ¿ya? Dime. Esta es una versión 2024 y ¿cuál es el que está en los computadores de 23? Ya, mira. Anda a los que todavía siguen 2 años atrasados en su versión, pueden ir a Archivo, Abrir, y quizá tienen que bajar un poco acá, pero hay una carpeta que se llama Archivos de Ejemplo, ¿ya? En esa carpeta de archivos de ejemplo, que a mí me quedó en la otra pantalla, ahí está. Van a buscar uno que se llama RAC Basic Sample Project. De nuevo, archivo, aquí arriba, a abrir. Aquí tienen que bajar un poco quizá, hasta encontrar una carpeta que se llama archivos de ejemplo. Y ahí van a encontrar RAC Basic Sample Project. Yo tengo la versión más avanzada, el 2024 cambiaron los archivos de ejemplo, entonces, claro, mi archivo de ejemplo son estas Snowdon Towers, pero el problema es que es un proyecto mucho más complejo, es un proyecto mucho más grande. Para hacer un ejercicio más simple, vamos a usar el archivo de ejemplo antiguo, que es el que deberían tener cargado en sus versiones antiguas de Revit. ¿Sí? No saben de los computadores, igual que las compañeras acá. ¿Lo lograron? Bien. Escucha, amiga, o te cambias o no sé, no puedo ayudarte más que eso. Ya. Entonces, archivo arriba, abrir, archivos de ejemplo. RAC Basic Sample Project. Ya chicos, si no tenemos tanto tiempo, ya son las 17. Vamos a aprender a obtener nuestros listados de materiales de nuestros archivos de Revit. ¿Ya?
¿Se acuerdan que en la clase pasada también hablábamos de las distintas unidades de medida que existen en lo que es una cubicación de construcción? Hablábamos de hormigón en... ¿Se acuerdan cuál es la unidad de medida? No se acuerdan. Estamos mal. Metros cúbicos, muy bien. El hormigón es un volumen. Por lo tanto, si tú quieres una pared de hormigón y necesitas saber cuánto hormigón necesitas, tienes que multiplicar el largo por el ancho por el alto. O preguntarle a Revit que te diga cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Había metros cúbicos, metros cuadrados, metros lineales, y el más simple, la unidad más básica de medida es la misma unidad. Vamos a calcular cuántas ventanas tenemos en este proyecto. ¿En qué se miden las ventanas? ¿Metros cuadrados de ventana? En ventanas, en unidades. ¿Cuántas ventanas necesito? 3 ventanas, 4 ventanas, 5 ventanas, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña de vista, acá arriba, a la misma pestaña donde haríamos un nuevo corte, donde haríamos un nuevo 3D. Aquí a la derecha tenemos un botón que se llama tablas de planificación, schedules en inglés. Vamos a aprender a hacer dos tipos de ubicaciones con estas tablas de planificación. La primera, tabla de planificación de cantidades, y vamos también después a hacer un cómputo de materiales para ver cuántos materiales necesitamos para llevar a cabo nuestra obra. Entonces vamos a partir con la primera, que es la más simple. Cantidades, las unidades del proyecto. Voy a hacer clic acá y vemos que aparece una serie de parámetros de acuerdo a lo que queramos medir. Lo primero que vamos a hacer es simplificar un poco esta lista. Está un poco extensa porque tiene todas las especialidades ya cargadas en ella. Entonces, si es que nosotros venimos aquí a esta lista de filtros, vemos que tenemos las categorías de arquitectura, pero también las de estructura, mecánica, eléctrica y tuberías. Hagámonos la vida un poco más fácil y quedémonos con nuestra disciplina de arquitectura. Entonces vamos a contar cosas que nos competen a los arquitectos solamente. ¿Ya? Barandillas, cubiertas. Les comenté que íbamos a partir con las ventanas. Entonces acá abajo vamos a encontrar ventanas. Perdón, estoy mal acá. Vamos a encontrar la categoría de ventanas. ¿Ya? Y vamos a darle a aceptar para hacer una nueva plantilla de ubicación. Ya. Se abrió una nueva ventana. Esta es una ventana de propiedades de tabla de planificación, es decir, en estas pestañas que están acá vamos a modificar este listado que estamos haciendo, partiendo por cuáles son los campos que necesitamos de este listado. Es decir, en nuestra lista, en este Excel que se va a armar, en este listado de ventanas, necesitamos definir cuáles van a ser las columnas de información que nosotros vamos a obtener de este modelo 3D. Entonces, primero que nos gustaría saber de estas ventanas es cómo se llaman, ¿verdad? ¿Qué ventana es? Y en Revit eso se ve con la familia. Familia y tipo, ¿verdad? Porque están las familias y también cuál es el tipo específico de ventana que estamos trabajando. Entonces vamos a encontrar acá o vamos a buscar en el buscador que está acá arriba, familia y tipo, family and type. Y lo vamos a usar como ejemplo por mientras. Todos los parámetros que nosotros vayamos seleccionando se van a ir armando en una lista aquí, ¿ya? Donde nosotros podemos agregarlas con esta flechita que está acá, verde, en el fondo pasarla del listado hacia nuestra lista final, o retirarlas con esa flechita roja. Si es que yo dijera, ah, mira, quiero eliminar ese campo, lo saco nomás. O le hago un doble clic acá y listo, ¿ya? Por ahora, vamos a partir solamente con la familia de tipo. Vamos a decir aceptar. Y como ven, en lugar de abrir la planta de nivel 1, abrir la planta de nivel 2, abrir cualquier otra planta que tengamos y empezar a contar a mano las ventanas que tenemos del proyecto, tenemos aquí un listado de todas las unidades 3D que participan de la categoría de ventana, que son una familia y tipo de ventana.
¿Ya? Ustedes no valen. ¿Quién más está complicada acá? ¿Alguien llegaron hasta acá bien? ¿Tienen preguntas? Yo no sé cómo se llegó hasta allá. Vamos a hacerlo de nuevo entonces. Ya, los que llegan tarde apúrense, porque si no se van a quedar atrás. Entonces, queremos saber cuántas ventanas hay en nuestro modelo de Revit, ¿verdad? En vez de estar moviéndonos por el 3D y estar diciendo una, dos, tres, lo que vamos a hacer es venir a vista, tabla de planificación de cantidades. Vamos a encontrar la categoría que queremos contar, que son las ventanas en este caso. Le vamos a decir en aceptar. Y en las propiedades de esta tabla de planificación, como queremos armar esta lista lo más rápido posible, después la vamos a modificar un poco más, vamos a buscar familia y tipo, ¿ya? Para saber cómo se llaman estas ventanas, family and type. Aceptar. Y ahí llegamos a nuestro primer listado de ventanas. Vamos. Ahora, ¿alguien me un problema con esta lista? ¿No? ¿Te iría ya a comprar al supermercado con esta? Sí. Le va diciendo check. Ah, compré una, check. Está desordenada, ¿ya? Tenemos la single window, single window, single windows. Tenemos skylights, las lucarnas, ¿verdad? Single window, single window, single window. Y no sabemos cuántas son. Si es que mandamos a alguien a comprar, va a tener que contar a mano el número de ventanas que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser ordenar un poco esta lista. Fíjense que en las propiedades de la tabla de planificación, a la izquierda, acá abajo, tenemos los mismos campos que estábamos trabajando recién. Recién estábamos editando la sección de campos, acá. Si es que yo voy a hacer clic en editar, me va a volver a aparecer esta lista de distintos valores, de distintos parámetros que nosotros queremos alegar. Entonces, algo que podemos hacer para complementar nuestro listado de ventanas es dar un poco más de información a de qué se trata lo que estamos midiendo acá, de lo que estamos trabajando. ¿Qué les gustaría saber de una ventana? El tamaño, exactamente. Ahora, vamos a ser un poco más específicos en eso, porque aquí en el listado de Revit tenemos la altura por un lado y la anchura como valores diferentes. Entonces, como bien dices tú, necesitamos saber el tamaño, sobre todo en obra, se deja el vano para la instalación posterior de la ventana en la etapa de terminaciones. Es clave que ese listado de ventanas tenga su medida. Y modificamos estos campos, le vamos a volver a dar a aceptar. Y como ven, se añadieron ahora estas dos nuevas columnas de altura y anchura. Height and weight. Width. Dice width, sí, en el listado. Ya, pero como les decía recién, esto está desordenado. No sabemos bien cuántas ventanas son. No sabemos, o sea, tenemos estas cuatro de un tipo, dos de otro tipo y después tenemos todo el resto de el otro tipo. Entonces lo que vamos a hacer es ir a clasificación, agrupación, sorting and grouping, ya que es el tercer pestaña acá en nuestra ventana de propiedades de planificación. Entonces, recién estábamos trabajando en campos, que está acá arriba, ¿ya? Campos está acá también en editar. Vamos a trabajar en clasificación y agrupación. Y como les decía recién, no tenemos ningún orden, están clasificados por ninguno. Los podemos ordenar por cualquiera de los campos que nosotros hayamos definido anteriormente. En este caso, familia y tipo, anchura y altura. Si es que quisiéramos las ventanas de más grande, más chica, ¿verdad? De más alta, más baja, podríamos ponerlo acá. Ojo, también se puede poner ascendente o descendente. Si es que fuera de más chico, más grande, podríamos ponerle un orden descendente. Pero nosotros los vamos a ordenar por nombre. Es decir, de la A a la Z. Entonces, familia y tipo. Y eso ya nos va a ordenar la lista. Si es que yo digo, ok, ahora estas lucarnas que estaban en la mitad
de las otras ventanas pasaron a estar arriba y esta single window standard pasaron a estar abajo. Ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a ver que dentro de esta clasificación nosotros tenemos la capacidad de poner un encabezado y un pie de página, ¿ya? Un header como un título y un footer al final. El encabezado, como les digo, es un título que nos va a separar la lista y empezar a hacerla mucho más legible, ¿verdad? Porque puso un quiebre aquí en la mitad. Entonces, sabemos mucho más rápido que tenemos dos lucarnas. Es difícil ver a primera vista cuántas ventanas tenemos. Entonces, vamos a... Como les digo, ustedes aquí personalizan su lista, ven cuál les sirve más. A mí me gusta no dejar el encabezamiento, sino que hacer los quiebres con el pie de página. ¿Por qué? Los footers, los pies de página, tienen la capacidad de poner más información. El título del encabezamiento solamente te va a decir cuál es el título de, cuál es el nombre de esta familia y tipo, y te las va a separar de acuerdo a eso. En cambio, con un pie de página nosotros podemos poner cuál es el título, un recuento y totales. O solo título y totales, recuento y totales, o solo totales, ¿ya? Nosotros nos vamos a ir porque tiene más información, que es el tercero de acá arriba. Podemos dejar una línea en blanco también, si es que quieren. Aceptar, ¿ya? Entonces, ahora vemos que nuestro listado de ventanas tiene cada una de las ventanas detalladas, tiene el nombre aquí con la medida y nos dice que hay 2. Y acá abajo vemos que hay 15. Y de esa manera tenemos un conteo rápido de cuántas unidades de ventana hay en el proyecto. ¿Bien? ¿Llegaron? Más o menos. ¿Se están poniendo al día? Bacán. Son las... tarde. Partimos un poco tarde. Dime. ¿Hay alguna forma de cambiar el rating de inglés rápido? No, es lento. Es meterse a las propiedades y hacer un cambio, pero no es rápido. Dime. ¿Cómo lo ordené? En la tercera de estas ventanas tenemos clasificación y agrupación. Y aquí tú lo ordenas primero por un valor, familia y tipo, por ejemplo, ¿verdad? Que ese es el ordenar por nombre al principio. Y lo otro que hicimos fue después poner un pie de página que nos da ciertos valores de acuerdo a lo que pusimos ahí. Ya chicos, vamos a subir la complejidad. Así que, última duda, o sea, si es que alguien más tiene duda, no última. Vamos a hacer un conteo de materiales. Esto es un listado de ventanas para pasárselo a el camionero que va a ir a comprar y los va a traer de vuelta a la obra, ¿verdad? Y él va a llegar a la tienda, al Sodimac, al Home Center, donde sea, al Construmart, para no hacer publicidad, va a sacar las ventanas que necesita y te las va a traer de vuelta a tu obra. Ok, se entiende, sabe cuántas son, tiene el nombre acá, sale cuáles son las medidas, entonces puede revisar allá que sea lo que corresponde. Vamos a medir ahora cuánto material necesitamos para otro valor de acá. Por ejemplo, los muros, que son un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque los muros tienen paquetes constructivos. Entonces, si nosotros hiciéramos lo mismo que acabamos de hacer con los muros, nos va a decir qué familia y qué tipo de muros son, cómo se llaman, y cuántos necesitamos. Y claro, también le podemos dar el alto y el ancho, pero un muro tiene varios materiales dentro de su paquete constructivo. Entonces, no nos sirve saber cuántos muros hay en el proyecto. Lo que nosotros necesitamos saber es lo que decíamos recién, los metros cúbicos de hormigón, necesitamos saber si es que hay paneles de madera, los metros cuadrados de esos paneles de madera, necesitamos los metros lineales. Entonces, vamos a hacer un segundo tipo de listado que se llama cómputo de materiales, ¿ya? Material takeoff, se llama en inglés. Vamos a vista, cómputo de materiales. Y aquí de nuevo vamos a tener en la otra, aquí, ya definimos que estamos en arquitectura, tenemos que encontrar ahora la sección de los muros, que es esta de acá, ¿ya? Vamos a decir, quiero calcular los muros, aceptar, y nos va a volver a dar campos. Y entonces aquí tenemos un listado similar a los campos que estábamos viendo recién, pero como hicimos un material takeoff, como hicimos un listado de materiales, ahora tenemos algunas categorías nuevas que son categorías propias de
material. Ven que aquí dice material, costo, material descripción, material, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de poner familia de tipo, lo podemos poner igual si es que quieren. Familia de tipo que nos va a dar los nombres de los muros que estamos midiendo. Lo que en verdad necesitamos nosotros es el nombre del material que estamos midiendo, ¿ya? En familia de tipo nos va a decir muro de albañilería, hormigón. Ustedes saben, como han visto estas familias de muros que están acá, nosotros necesitamos saber el material específico. Entonces, vamos a buscar en material, nombre, ¿ya? Material nombre y eso no, en vez de decirnos muro de ladrillo con aislación al centro, con estructura de madera, qué sé yo, nos va a decir hormigón, ladrillo, metal, vidrio, lo que sea. ¿Qué más necesitamos saber de acá? Ojalá el área para eh, los materiales que son en metros cuadrados y el volumen. Entonces estoy dejando 4 valores, familia y tipo, para darles en el gusto, para que entiendan bien la diferencia. Material nombre, material área y material volumen. Aceptar. Y fíjense que esta lista ya se pone un poco más compleja, ¿verdad? Qué bueno que aprendimos a ordenar, porque esto fue un desastre. Tenemos acá familia y tipo, y lo que les decía, el panel SIP de 202 milímetros, pero lo que en verdad necesitamos es dentro de estos paneles SIP, saber qué es lo que es madera, qué es lo que es este timber estructural, esta madera estructural, qué es lo que es este concreto, ¿ya? Entonces, dime. Ahí les va a preguntar qué es lo que quieren ver. Pusimos muros. Nuevo cómputo de materiales, muros. Y van a entrar en campos, ¿ya? Y aquí en los campos, en los fields, ustedes deciden qué es lo que voy a medir, cuáles son las preguntas que le voy a hacer al modelo BIM. Material nombre, material área y material volumen, ¿ya? De nada, entonces, como les digo, esto está desordenado. Vamos a volver a hacer ese proceso que hicimos recién de sorting and grouping. En la tercera pestaña, aquí nosotros los vamos a clasificar para separar a todos estos materiales que tenemos acá. No nos sirve saber que estén primero los zip con su madera, con su hormigón, y que después haya otra madera y otro hormigón. Entonces vamos a clasificar por nombre de material. Material, nombre. Ok. Y vamos a usar la otra técnica que acabamos de aprender. Le vamos a poner un pie de página que tenga el título, el recuento y los totales. Aceptar. ¿Ya? Y ahora sí agradecemos que se haya ordenado la lista, ¿verdad? Nos separó el concreto acá, nos separó este concreto in situ, nos separó esta barrera de aire que teníamos acá arriba y independiente de que las familias sean diferentes, por acá tenemos esta muro que no sé qué hice y este muro de timber no sé qué, pero como ocupan el mismo material, los agrupamos dentro de la misma categoría. ¿Para qué? Para ahora que tenemos los metros cuadrados de estos paneles de madera, podemos calcular el total, independiente del tipo y familia. Al maestro le da lo mismo si es que el panel de madera se va a utilizar en un muro, si es que te lo hicieron en una losa, en un techo. Lo que a él le importa es cuánto tiene que comprar solamente. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar los totales de área y de volumen. Otra cosa acá también. Tienen que tener mucho ojo, mucha conciencia de qué están haciendo, porque esta manera de trabajar nos va a dar los totales de todo. Nos va a dar los metros cuadrados del muro de hormigón, que no nos sirve. Nosotros necesitamos los metros cúbicos del muro de hormigón. ¿Ya? Necesitamos los metros cuadrados de los paneles, pero también nos va a dar los metros cúbicos de esos paneles de madera, que no nos sirven. Entonces ustedes tienen que ser súper conscientes de cuáles son los valores que efectivamente vamos a rescatar y que nos sirven para la obra. Ya, entonces, ¿cómo sabemos los totales? Porque nosotros pusimos este pie, este footer acá que tiene el nombre y que tiene un conteo, pero yo no necesito 6 paneles de concreto, yo necesito un área.
Y fíjense que cada uno es diferente. Hay algunos que son de 10, hay algunos que son de 55. Necesito el total. Para eso voy a formato el cuarto de estas ventanas que estamos viendo acá, ¿verdad? Aquí arriba tenemos campos, campos acá. El tercero es clasificación y agrupación, sorting and grouping. Y el cuarto es formato. Y aquí vamos a encontrar cuál es el campo que queremos para obtener el total. En este caso es área. Y acá, donde dice sin cálculos, le voy a poner cálculos totales. Calcular totales. Aceptar. Y miren lo que pasó. En nuestro pie de página, en la parte de área, acá abajo apareció una sumatoria de cada uno de los elementos que aparecen en la lista, en el listado completo. Por eso les digo que hay que tener cuidado porque, eh, por ejemplo, en este concreto in situ, nos está dando igual el valor de metros cuadrados, que esto no nos sirve y nosotros tenemos que saber que esto no lo tenemos que leer. Sí lo tenemos que usar para estos paneles de madera, por ejemplo. Timber cladding. Estos gypsum es vulcanita. 405 metros cuadrados de placas de vulcanita. Y ahí lo que ustedes deberían hacer con esta lista es agarrar este valor y dividirlo en las unidades que van a comprar. Por ejemplo, ¿saben cuánto mide una plancha de vulcanita? Una plancha de vulcanita mide 1,20 m por 2,40 m. Ustedes deberían, o también hay de 122 por 244. Deberían calcular esa área. Eso les va a dar un número del área de... veámoslo rápido. 1,2 por... No salió mal. No fue tan rápido el cálculo rápido. 1,2 por 2,4. 34,56. Ustedes agarran ese valor de... ¿Cuál es el 405? ¿Cuánto dije? ¿30? ¿34? 34,56. Y sabemos que tenemos que comprar por lo menos 12 planchas de vulcanita para nuestra obra. ¿Ya? Así se entrega después a la persona que va a comprar. Ojo, dime. Dale. Voy a hablarles después de la segunda explicación del coeficiente de pérdida. Vimos en este listado de materiales que los muros requieren este gypsum wall, ¿verdad? Esto es una plancha de vulcanita, la cual se mide en metros cuadrados y nosotros para esta obra necesitamos tapar 405 metros cuadrados de vulcanita en estos muros, ¿ya? Entonces, si es que tenemos 405 metros cuadrados de vulcanita, ahora necesitamos saber cuántas planchas son. Y para eso necesitamos saber cuánto mide una plancha de vulcanita, cuántos metros cuadrados tiene. Si es que ustedes se meten a internet o si es que van a la tienda, van a ver que una plancha de vulcanita mide 1,20 m por 2,40 m. Entonces lo que hacemos es calcular el área de esa plancha. 1,2 por 2,4, ¿ya? Estamos en metros. Y nos dio 2,88. Es diferente a lo que había dado antes, ¿no? Bueno, antes lo había sacado mal. Entonces, ese es el área de una plancha. Esta es el área de todas las planchas que necesitamos. Hay que dividir 405 por 2,88. 405 dividido 2,88. Ya, y vemos que es harto más que lo que estábamos calculando antes. Antes eran 12 tablas, ahora son 140. Sí, porque es una casa bastante grande en realidad. ¿Ya? Este valor es
En un mundo ideal, si es que van a la tienda, están todas las planchas perfectas, en construcción no hay ningún error, a nadie se le cae nada. Por lo general, deberíamos comprar un coeficiente de pérdida extra. Ese coeficiente de pérdida va entre el 10 y el 30% en construcción. En este caso, son bastantes planchas, entonces podemos usar un valor un poco más bajo porque ese 10% van a ser 14 planchas, es harto, ¿ya? Pero nosotros deberíamos sumar esas 14 planchas, bueno, 141, un 10% extra, y que nos quede en 155 planchas, ¿ya? Y eso es lo que ustedes ponen en su listado de materiales. Vamos a volver a hacerlo, pero con el volumen ahora, para que lo vuelvan a captar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que yo quiero saber el volumen de el hormigón? Aquí, concrete, cast in situ, ¿ya? Hormigón en obra. Quiero saber cuál es el total de acá. Tengo que ir a formato, volumen, aquí en nuestro campo, y donde dice sin cálculos, le voy a poner calcular totales. Ok, y veo que mi hormigón en obra son 57,93 metros cúbicos de hormigón. Ahora, ¿se acuerdan la historia que les conté cuando estaba trabajando, trajeron las betoneras y el hormigón llegó hasta la mitad? Fíjense que aquí abajo también hay hormigón in situ, ¿ya? No lo estamos considerando. ¿Por qué? Porque el proyecto de ejemplo de Revit tiene concrete, guión, cast in situ en la mayoría de sus materiales, y acá abajo hay un concrete, coma, cast in situ. Tiene un error de nombre. Entonces, estos 9,6 metros cúbicos de hormigón están quedando fuera del conteo total. Por eso les digo que es tan importante que siempre tengan una conciencia de lo que están haciendo eh, cuando hagan esta clase de listados. Lo que me pasó a mí recién de ese error del número que puse cuando no estaba poniendo mucha atención en lo que estaba viendo acá. Yo debería haber cachado que 12 planchas de vulcanita era súper poco para el tamaño de casa que estamos haciendo y que era más cerca a 140 planchas. ¿Ya? Eso. Por último, también les voy a comentar que quizá no es necesario en este caso que yo tenga el detalle de cada uno de los muros que estoy trabajando. Entonces, en mi clasificación y agrupación, yo puedo sacar aquí este check que dice detallar cada ejemplar. Si es que hago eso, voy a tener un listado comprimido de cada uno de los elementos que necesito. Solamente necesito saber cuánto eh, muro básico hay, cuántos son los paneles de concreto, ok. Y aquí tengo el valor final de esos elementos. Aquí incluso podría ya sacarle el pie de página y los totales, si es que es solamente una lista de materiales. Sacarle este footer y que me dé esos resultados finales ahí. ¿Ya? Esto hasta las 10:50, ¿no? ¿Quedan 15 minutos? Ya, chicos. Ah, última cosa. Esto, para trabajarlo mejor, después lo vamos a llevar a Excel. Y todos los otros coordinadores de obra les van a pedir siempre que lo trabajen en Excel. Entonces, esto nosotros lo vamos después a trabajar, pero por ahora, para que sepan, vamos a ir a archivo, exportar, y acá tenemos la opción, si es que bajan un poco, de exportarlo como informe, tabla de planificación. Esto ustedes lo pueden abrir en Excel, ¿ya? Exportar esa tabla de planificación. Entonces, su tarea del día de hoy va a ser que tomen el listado de ventanas, tomen el cómputo de materiales y lo exporten como tabla de planificación. Y eso lo suben a Canvas en el ejercicio que les voy a armar ahora. ¿Ya? ¿Quedan preguntas? ¿No? Bacán. Dime. Exportar, ya llego a exportar y dónde. Tenéis que bajar. ¿Cachai que estas listas se mueven? Ah, sí, Listado, ahí sí, informe. informes, exacto, tabla de planificación. Y lo mandamos con pie de página o como lo dejamos final. Eh, el de materiales está bien así. El de ventanas, bueno, vean ustedes ahí pues cuál es más ordenado. ¿No? No, lo dejaron así nomás.